Agradecemos la presencia de los compañeros Gabriel Rodríguez y Verónica Bresciarte también con nosotros en esta tarde. Un llamadito nada más por si alguien encontró un llavero con disparador de una camioneta, lo puede acercar aquí al sector donde se venden remeras. Y continuamos entonces con esta hermosa plaza. Ahora tenemos el gusto enorme, pero realmente enorme, de escuchar al señor Gustavo López. Gracias a todos los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras que están hoy acá. Y es muy importante que estén las madres de Plaza de Mayo, la secretaria general de la CTA y el secretario general de la CGT de Mar del Plata, porque eso muestra claramente que en la Argentina hay dos proyectos en pugna, hay dos veredas diferentes y que la famosa grieta que inventaron y profundizaron los medios y que la presentan como una construcción del kirchnerismo para enfrentar a los argentinos, en realidad tiene que ver con dos modelos de país tan distintos que en septiembre del año pasado, cuando la expresidenta de la Nación anunciaba por la demoníaca cadena nacional que se iba a aumentar de acuerdo a la ley que habíamos enviado al Congreso y que se había votado y que se llama Ley de Movilidad Jubilatoria y que solo fue posible gracias a la reestatización de los fondos de jubilaciones y pensiones, se anunció ese día que los jubilados, los pensionados, los que cobraban asignación universal y los que tenían el progresar iban a tener un aumento que anualizado iba a dar 110.000 millones de pesos. Es decir, que la presidenta estaba anunciando que una acción propuesta por el gobierno nacional iba a significar que el Estado iba a dar de sus arcas 110.000 millones de pesos para 9 millones de personas a lo largo de un año, que eran los jubilados, los pensionados, los beneficiados con distintos planes sociales, para que esos 110.000 millones de pesos los recibieran de manera directa, sin intermediarios, 9 millones de personas, para volcarlos al consumo popular, a comprar leche, a comprar carne, a comprar pan, a comprar ropa, zapatillas. Ese es un modelo. Una de las primeras medidas que toma el gobierno de Macri fue devaluar según lo que quisiera el mercado y levantar las retenciones. Esa medida que no favoreció a los productores agropecuarios, sino a 6 cerealeras que son las que tenían el cereal para exportar, significó esa medida de devaluación y quita de retenciones 140.000 millones de pesos. Es decir que Dreyfus, Cargill, Molinos y otras tantas cerealeras en un solo momento, en un solo instante, se llevan de las arcas del Estado 140.000 millones de pesos. Esto es lo que está en pugna. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Cuáles son nuestros sueños? Si la redistribución de la riqueza, si la justicia social, si la soberanía económica, si la soberanía energética, si la soberanía científica, o que las mineras nos paguen retenciones, que las cerealeras se lleven 140.000 millones de pesos, y si a eso le agregamos que le sacamos el impuesto al champán para que estos señores puedan brindar tranquilos. Esa es la grieta, eso es lo que está en pugna. Y acá
queridos compañeros y compañeras, como decía mi amigo Leandro Santoro, acá hay viejas tradiciones políticas que representan los sueños del campo popular. Radicales, peronistas, la izquierda nacional. Y del otro lado, también hay radicales, peronistas y algunos socialistas, conservadores. Esa es la diferencia. Nosotros, los que venimos del alfonsinismo del 83 y nos sentimos interpelados y representados por Néstor y Cristina a partir del año 2003, no somos contradictorios con nuestra historia. No, es la continuidad de la misma historia, de los mismos sueños, del mismo país, del mismo campo popular. Miren, en la década del 70 o a fines de los 60, algunos jóvenes, entre los que se encontraba Leopoldo, escribieron algo que se llamó la contradicción fundamental. Y hablaban también de dos Argentinas. Era el pueblo y el antipueblo. Pero Alem, en 1890, la había llamado la causa del pueblo contra el régimen oligárquico. Perón, en los 40, la llamó patria o colonia. El alfonsinismo la llamó esta contradicción fundamental entre el pueblo y el antipueblo. Y Cristina la llamó democracia o corporaciones. Esta es la diferencia tajante. Vos te podés decir peronista, radical o como te llames y estar en el campo de la causa del pueblo, de la patria y de la democracia, o te podés llamar también como quieras y estar en el campo del régimen oligárquico, de la colonia, del antipueblo y de las corporaciones. Por eso nosotros estamos en el campo del pueblo, por eso en el 83 abrazamos a Alfonsín y nos sumamos con Néstor y con Cristina, que levantaron las banderas históricas del pueblo, de la patria y de la democracia frente a las corporaciones. Leandro lo describía bien. Nunca la derecha había ganado una elección en términos democráticos. Había gobernado hasta 1916. Este año se cumple el primer centenario del pueblo accediendo democráticamente al poder a partir de la Constitución de la Argentina, que fue en 1916 con Irigoyen. Es decir que, desde que tenemos voto secreto y obligatorio, los conservadores no volvieron a ganar, sí volvieron a gobernar. ¿A través de qué? De los golpes de Estado. Cuando convirtieron al ejército sanmartiniano en una fuerza de ocupación en su propio territorio para defender los intereses de las oligarquías y de los grupos económicos concentrados y para reprimir al pueblo, que terminó en la peor dictadura con 30.000 detenidos desaparecidos. Esa oligarquía que usaba las Fuerzas Armadas para poder llegar al poder, cuando recuperamos la democracia por la lucha y la voluntad del pueblo, cuando recuperamos la democracia para siempre en 1983, no podían hacer un golpe tradicional. ¿Y qué hicieron? Hicieron un golpe de mercado. Exactamente. Es decir que las corporaciones económicas ya no utilizaron a las Fuerzas Armadas para desalojar al pueblo del poder, sino que las corporaciones económicas utilizaron sus herramientas económicas para debilitar a las democracias. Léase deuda externa, Fondo Monetario, corridas cambiarias, corridas bancarias. Y no fue casualidad que Domingo Cavallo fue a Washington y le pidió al Fondo Monetario que no auxiliara al gobierno de Alfonsín,
que lo secara de dólares, le hicieron una corrida de precios, una corrida cambiaria, y eso significó que la única democracia que no había pactado con los militares una salida y que había producido el primer gran quiebre desde 1983, el segundo lo va a producir Néstor Kirchner, el primer gran quiebre lo produce Alfonsín. ¿Cuándo? Cuando rompe un paradigma que desde 1930, desde el 6 de septiembre de 1930, no se podía romper, que era juzgar a los que cometían crímenes de lesa humanidad. Y cuando parecía que estos grupos económicos que terminaron cooptando al peronismo menemista y que gobernaron durante una década en la Argentina, cuando parecía que no había esperanza, que estábamos condenados a que la política se limitara a discutir lo que los grupos económicos imponían, viene la segunda ruptura, aquella que rompe con el posibilismo neoliberal. Si no hacemos lo que dice el fondo, estamos fuera del mundo. Si no aceptamos, si no acordamos con los fondos buitres, nos caemos del planeta. Y ahí viene Néstor Kirchner y dice: no, vamos a romper con este paradigma neoliberal y vamos a